Bienvenido, buenas tardes a los defensores, Carlos Paulino y Valentín Pérez, como de costumbre. Estamos aquí llevándole las informaciones más relevantes del ámbito social, político y nacional. Esta semana, Valentín, ¿cómo estás? Hermano, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tuvo tu semana? Una semana celebrando el Día de la Raza, una semana muy movida políticamente y sobre todo cargada de informaciones. Muchos temas importantes. Hoy sostendremos un interesantísimo conversatorio con el señor Daniel García, quien es un experto en temas internacionales, y conversaremos con él básicamente sobre el conflicto que existe hoy entre Israel, Palestina, Hamas y todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. Vamos de inmediato a la primera pausa, no se muevan. La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de la Cámara de Cuentas, que tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de ese órgano de control. El Pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Y tras el conocimiento de todas estas iniciativas, la Cámara de Diputados concluyó el pasado miércoles la legislatura ordinaria y de inmediato Alfredo Pacheco dio a conocer la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo para dar apertura a una extensión extraordinaria de la labor legislativa que finalizará el 15 de agosto de 2023. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9, Santo Domingo. Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. De vuelta en los defensores y como al inicio dijimos, una semana muy movida. Tenemos que comenzar obligatoriamente con el tema de las primarias o las escogencias, mejor dicho, del partido oficialismo y de gobierno. Y ya también la del PLD, ya todos los partidos han escogido o están en el proceso de escoger y dar a conocer esas caras y personas que por encuesta o por algún otro método que no fue el de la convención del pasado 1 de octubre, pues van a llenar sus boletas. Mucha sorpresa. Muchas personas alegres, otro triste, pero el caso más sonoro, Carlos, ha sido la escogencia de Kimberly. No, y del esposo. Y del esposo. No, pero la del esposo no ha sido tan cuestionada, porque tú sabes que lo que más ha llamado la atención en el caso de Kimberly fue que Kimberly fue ministra de la Juventud, entonces fue en algún momento acusada de algún tipo de corrupción,
nunca se demostró, aunque fue llamada a declarar, pero eso no se demostró. Hoy la gente quiere como cuestionar a Kimberly, quiere enjuiciarla, y yo creo que Kimberly está en todo el derecho de aspirar, no a esa posición, sino a cualquier posición que ella entienda de forma electiva, porque en este país se está dando una situación compleja, Carlos, y es que la gente, la sociedad te condena independientemente de que la justicia no lo haga. Bueno, entonces, es yo creo que quizás es la praxis que ellos quisieron implementar. También hay que ver, o sea, porque según la campaña y el direccionamiento que quiere mandar... Tú hablas de enarbolar el tema de la honestidad y la transparencia. Exacto, eso es lo que él quiere mandar el presidente Luis Abinader en su próximo proceso de conquistar los electores. Entonces, cuando tú me pones de candidata, que fue una encuesta, o como dicen, un cerrajero, así que están diciendo muchos compañeros internos de ese partido, de cara a una diputación, prácticamente le está premiando, te está contradiciendo con lo que tú, en tu lema de campaña, o el tema que tú has cogido como abanderado. Entonces, no hay una contradicción ahí, Valentín. Bueno, yo creo que puede ser que exista una contradicción entre lo que tú dices y entre lo que tú haces, porque el presidente Luis Abinader, tal y como tú has citado, ha levantado la bandera de la transparencia, ha levantado la bandera de la honestidad, pero yo creo que no debió nunca hablarse de honestidad, porque la honestidad debe ser un valor intrínseco de cada ser humano, y eso viene de este lugar. Ahora, sí él puede enarbolar la bandera de la transparencia, porque la transparencia se pone de manifiesto o se pone en práctica cuando tú desarrollas políticas públicas que vayan encaminadas en mejorar los procesos estatales. Pero cuando tú hablas de honestidad y tú quieres englobar un padrón de 3 millones de gente, ¿cómo tú puedes responder por 3 millones de personas? Entonces, hablar de honestidad, de integridad, de lealtad, eso es complejo cuando tú le presentas a la Junta Central Electoral un padrón de 3 millones de personas y tú no puedes hablar por 3 millones de gente, de que son honestas, tú puedes hablar quizás por ti. Entonces, yo creo que ahí ha estado la gran crítica. Pero, finalmente, de mi parte, con relación a este tema, yo creo que los demás partidos, la Fuerza del Pueblo, el PLD, no pueden cantar victoria, porque lo que le ha devenido al PRM posiblemente le devenga a la Fuerza del Pueblo, porque es normal que donde hay elecciones internas en los partidos políticos o escogencia a través de encuestas, siempre habrán personas desencantadas. Por eso se habla de que hay partidos políticos que tienen ambulancias paradas para recoger los caídos. No, están la Fuerza del Pueblo que no cante, calle. Esas ambulancias la Fuerza están del en la Pueblo calle. que no cante victoria. Están en la, no, ni el PLD tampoco. Que ya su del PLD hubo salida esta interna semana. También le vendrá. Del PLD hubo salida esta semana. Y trompa y patada y de todo. Sí, bueno, y me parece que fue el día de ayer que renunció Hidalgo. Sí, el ex alcalde de Asua y un municipalista de primera línea. Entonces yo creo que donde quiera que hay seres humanos, donde quiera que hay intereses, habrán conflicto. Yo no celebraré lo que acontece en el PRM, ni me vanaglorio de eso, porque también a los demás partidos del sistema le vendrán sus situaciones, y cuando viene a ver, pueden ser peores. Mira, te escuché. Así que no se ría de eso. No, yo no me estoy riendo, estamos poniendo en contexto ni aborde aquí la noticia como de una manera alegre, no, que te veo como abordando el tema de forma como alegre. Lo que pasa es que yo dije desde el principio del proceso que octubre definía todo lo que iba a pasar en febrero y en mayo. Así es. Y para mí lo sigo teniendo en cuenta. Mira, debí decir un comentario puntual de Desur esta semana. Yo hablaba algo de Desur, pero ¿qué es lo que tiene Milton? No pega una. No pega una. Tú sabes que hace como 8 meses, yo me río de la cosa de Milton. Hace como 8 meses Hugo Veras pues lanzó un programa que iba encaminado en ver cómo se regulaba el tema de la motocicleta en Santo Domingo, porque son demasiadas. Y las estadísticas mundiales, las mediciones internacionales que se hacen, pues dicen que en República Dominicana por cada 10 accidentes hay 7 motoristas involucrados. Sí, eso está probado. ¿Qué hizo Hugo Vera? Pues bueno, diseñó un plan que aunque no tuvo resultado, no se ha implementado, pero está en carpeta de ver cómo se reducía eso. A los 5 días dice Milton Morrison que le va a rifar motocicleta en su partido para recaudar fondos. Ay, Dios mío, no. Milton Morrison rifará motocicleta a los 4 o 5 días de Hugo Vera haber sometido esa iniciativa. ¿Pero qué fue lo que hizo de turismo interno en las oficinas? Y ahora, recientemente, tú sabes cómo anda la gente incómoda con el tema de la energía. No, la gente no, todo el vivo y todo el dominicano. La humanidad dominicana. Todo el dominicano. El pueblo dominicano anda molesto con el tema de la energía porque hoy tú pagas 1,000 y así el mes es. que viene paga 3,000 y después 6,000. No, él se ha inventado ahora, Milton Morrison,
un centro de atención para recibir usuarios y mostrarle cómo funciona el proceso de facturación Turismo interno, interno. cómo funciona el tema de las mediciones internas. Es decir, una locura que no tiene ningún tipo de asidero. Milton Morrison está que no pega una. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Bueno, por eso es realmente, que cuando le ponen el bate en la mano se queman. no se ponchan, así es. Sigan, señores, con los defensores, que el programa está muy interesante. Un invitado de luz, el señor Daniel García, especialista en geopolítica, y nuestro segmento como Jairo Mercedes, y claro, nuestro productor, Hablemos de Marketing. Yo pensé que También nos se le iba a acompaña. olvidar, parece que él no quiere venir. Siga con los que viene. defensores. El pasado domingo 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ya en una ocasión anterior, en un programa pasado, estuvimos comentando un poco sobre esta realidad psicosocial tan dura. Sin embargo, es importante que también en esta ocasión hablemos del tema. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 600,000 personas se quitan la vida. Una estadística realmente alarmante, y los pronósticos que tenemos hablan de que con el tiempo estas estadísticas pudieran estar aumentando. Esto sobre todo después de la pandemia, que provocó aislamiento, sentimiento de desesperanzas, las crisis económicas producto del COVID y otras situaciones de orden psicosocial, pues han provocado algún aumento, el desempleo, algún aumento en la tasa de suicidio a nivel mundial. En nuestro país no es la excepción dentro de esa estadística. Sin embargo, también hay que decir que el Estado Dominicano ha puesto en marcha una serie de iniciativas importantes para la prevención de esta problemática psicosocial. Y una iniciativa importante que volvió a instaurarse, porque en un tiempo tuvimos una línea de prevención de suicidio, sin embargo esto se descontinuó, y en la actualidad, hace ya unos 2 años, el Ministerio de Salud Pública puso en conocimiento, puso en marcha una línea llamada Cuida tu Salud Mental. Y aquí voy a reseñar el contacto, cuál es esa línea, porque es importante. Mucha gente en este momento puede estar necesitando apoyo emocional. Las ideas de suicidio, el tema de la prevención del suicidio y por qué la gente se quita la vida, tiene muchos tabúes alrededor, que es importante quitar esos mitos que se ciernen alrededor de este tema. Uno de ellos también ya lo habíamos comentado, y es que las personas que se suicidan, pues primero lo hacen para llamar la atención, otros dicen que el que lo va a hacer nunca lo dice, y la realidad es que la persona que ha cometido suicidio en algún momento siempre trató de decir que lo hacía de alguna manera. Entonces es necesario también conocer cuáles son los factores de riesgo y en qué momento las personas pueden sentirse más vulnerables. Una persona que ya ha hecho un intento suicida, las probabilidades de volver a intentarlo aumentan. Otro factor de riesgo son las problemáticas de salud mental. Las situaciones de salud mental como la depresión, la ansiedad, las crisis económicas, ¿sí? La angustia por alguna pérdida en la relación de pareja, por alguna muerte de un ser querido, también son signos de alarma o aspectos que ponen en riesgo a la persona que tiene alguna idea suicida. Se hace necesario entonces que estas políticas públicas para la prevención de este tema tan importante sigan poniéndose en ejecución. Y voy a dar el número de teléfono porque en este momento, según las estadísticas que tenemos,
alrededor de un porcentaje del 1% de la población mundial ha pensado, y cada 40 segundos una persona o intenta o ya se ha quitado la vida. El 809-214-00 es la unidad de Cuida tu Salud Mental, que es el programa que tiene el Ministerio de Salud Pública para trabajar este tema y otros temas. Cuando nos sentimos decaídos, cuando hemos tenido una pérdida, se hace necesario que reconozcamos los síntomas que nos dicen que debemos procurar la ayuda necesaria. En este número, repito, podemos conseguir el apoyo que un familiar suyo o otra persona pudiera estar necesitando. 809-214-00. Unidad Cuida tu Salud Mental. Continuamos con nuestro programa. La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de la Cámara de Cuentas, que tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de ese órgano de control. El Pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Y tras el conocimiento de todas estas iniciativas, la Cámara de Diputados concluyó el pasado miércoles la legislatura ordinaria y de inmediato Alfredo Pacheco dio a conocer la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo para dar apertura a una extensión extraordinaria de la labor legislativa que finalizará el 15 de agosto de 2023. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9, Santo Domingo. Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. Vuelta en Los Defensores. Hoy vamos a conversar con nuestro invitado estrella de la semana, Daniel García, quien es un experto en temas geopolíticos, un internacionalista, y con él vamos a conversar básicamente del conflicto que existe entre Israel y Palestina, que ha dejado un saldo de aproximadamente 2.800 personas fallecidas y 10.000 heridos. Una situación delicada, una situación compleja, que de manera, diría yo, indefectible, pues impactará a los países latinoamericanos y las demás naciones del mundo, y se le está dando mucho seguimiento al tema. Don Daniel, buenas tardes a su casa, porque esta es su casa. Buenas tardes, a su orden. Don Daniel,
¿Qué está pasando hoy entre Israel y Palestina? Nosotros sabemos que son dos países antagónicos, pero la situación por la que atraviesan esos países hoy, según expertos internacionales, y hoy vamos a conversar con usted sobre el particular, es algo que nunca se había vivido. ¿Qué pasa hoy en Israel y Palestina y cuáles son las consecuencias futuras que eso podría acarrear? Mira, entrando al tema de una vez, Israel y Palestina no son dos países. Israel es un país reconocido por la ONU y el Estado de Palestina no se ha construido todavía. Que espero yo que lo que está ocurriendo ahora precisamente sea una fuerza que genere la concientización general de todos los grandes países que hoy están debatiendo la coyuntura mundial para que se relance el proyecto del Estado palestino. ¿Qué ocurre allí? Mira, la situación de Hamás e Israel, porque el caso es Hamás, se refiere a un momento especial que está viviendo la humanidad, que está viviendo el mundo. Este momento se caracteriza por una lucha entre dos mundos. Quiere decir, el mundo occidental y el mundo representado por China, Rusia, la India, Brasil, los BRICS en general, el sur global y América Latina, vamos a llamarle así. ¿Qué sucede? Que dentro de esta lucha global en contra de la hegemonía unilateral de Estados Unidos, se debate la oportunidad entre los países que han sido víctimas del saqueo, de la exportación, del colonizaje, para abrir la oportunidad de la coyuntura de ellos a reclamar sus reivindicaciones. Reivindicaciones que aprovechan lucharla ahora precisamente por la debilidad de Estados Unidos, por la debilidad del bloque occidental, por la debilidad de Europa, que han sido consumidos todas sus fuerzas en la guerra de Ucrania. Entonces, desde este punto de vista, lo que ocurre en Israel no es más que una reivindicación luchada por el movimiento palestino en general, y en este caso particularmente Hamás, que de una manera muy especial ha sorprendido al mundo con una embestida militar que no se sospechaba que era de ellos. Daniel, para poner en contexto a nuestro televidente, ¿qué es Hamás? ¿Cómo y cuándo surge? Mira, Hamás es una organización creada por los hermanos musulmanes hace casi 30 años, en el 28, hace 28 años. ¿Qué ocurre? Que Hamás se desprende de los hermanos musulmanes, cuya organización, hermanos musulmanes, fue creada por Inglaterra, por el MI6 inglés. Entonces, con la finalidad de crear estos golpes de Estado especializados, lo que le llaman guerras híbridas o guerras blandas, para deshacerse de los regímenes que no le eran afecto. Entonces, Hamás, que es una organización creada así para atomizar a la Organización de Palestina, ¿verdad? Sucede que Hamás se radicaliza en la lucha por el pueblo palestino y abandona a los hermanos musulmanes y se hace su identidad propia. Y Hamás entonces asume el rol de representar a los palestinos, de tal manera que las últimas elecciones que se realizaron en Palestina, Hamás fue quien la ganó. Y la ganó... Eso fue en el 2007. Ajá, y la ganó de tal manera que ya la OLP no existe. Existe solamente el nombre. Mahmoud Abbas, que es el presidente de la OLP, inclusive un señor ya muy enfermo, que no tiene incidencia real en el movimiento palestino, ya ha dejado prácticamente las funciones políticas, aunque hace algunos escarceos internacionales, visitando algunos países, algunas solidaridades, etc. Pero realmente quien dirige el movimiento palestino es Hamás. Ahora bien, con Hamás hay algo muy especial. Hay una discusión muy especial con Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás recibe fondos de Qatar. Qatar es
un país muy especial, muy rico, con un Producto Interno Bruto mayor que el de Inglaterra, sin embargo, con unas relaciones con Inglaterra muy estrechas. Entonces, ¿qué ocurre? Jamás ha creado un ejército clandestino, auspiciado por Qatar, financiado por Qatar, pero que Qatar también tiene una dependencia de Inglaterra muy fuerte. ¿Por qué? Porque Qatar es un país muy pequeño, apenas 11.000 kilómetros cuadrados, con 2 millones y pico de habitantes, donde el 82% de esos habitantes son emigrantes. O sea que los originales son apenas el 18%. Daniel, pero, en el año 2014 aconteció un enfrentamiento entre palestinos e israelí, y luego en el año 2021. ¿Por qué ustedes, los expertos, dicen que este nuevo enfrentamiento o este nuevo conflicto no tiene precedente? ¿Qué tiene de diferente a los anteriores? Mira, las manifestaciones anteriores eran levantamientos, eran manifestaciones pobladas, si se quiere decir, donde los jóvenes palestinos, los jóvenes estudiantes palestinos, se enfrentaban a la policía militar israelí con piedra, con tirapiedra, y ellos lo devolvían con balas de goma, balas reales y gases lacrimógenos. Así fueron la mayoría de las manifestaciones anteriores. Ahora no. Lo que ha ocurrido ahora es una embestida de un ejército profesional que nadie sospechaba que jamás poseía. Un ejército con un nivel de profesionalidad y con unas características logísticas que ha sorprendido al mundo. Es tanto así que los medios de comunicación no dicen todo lo que ha ocurrido allí o lo que está ocurriendo todavía con este problema. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Hamas destruyó 7 tanques, de esos famosos tanques. Convoy, ¿se refiere a esos tanques de guerra? Ok. Tanques de guerra. Secuestró 13 y lo tienen se lo llevaron. Tiene alrededor de 300 personas secuestradas. Entre esas personas secuestradas que estaban en el área de Israel. O sea, jamás hizo una embestida contra el territorio israelí del triple del territorio de Gaza. Daniel, hay mucho cuestionamiento con relación al ataque, al enfrentamiento, porque hay quienes dicen que cómo es posible que Israel, siendo uno de los países con los niveles más altos en temas de seguridad, el Mossad es un organismo que tiene prácticamente sus tentáculos en todas las partes del mundo. El segundo en seguridad a nivel mundial. ¿Cómo es posible que el Mossad, que Israel, no pudieron detectar a tiempo esa embestida que traía Hamas en Palestina? Mira, ese es el misterio. Ese es el gran misterio. Ese es el hoyo negro que nadie todavía ha podido descifrar. Se han estado gestando algunas ideas. Son especulaciones. Ahora bien, lo que se supone que ocurrió allí, es el resultado de la lucha interna que hay en Israel. La lucha entre dos frentes, los Milyari, por un lado, que son los israelitas que han llegado a Israel después de la fundación del Estado y que emigraron desde Rusia, Alemania, Polonia, Europa. Y estos representan el ala suave de los políticos israelitas. Y los otros, los un nombre raro que tienen, son los radicales, los ultraconservadores, los ultraderechistas, a lo cual pertenece Netanyahu. Pero hay una particularidad, es que
A Netanyahu no lo quiere nadie. Nadie lo quiere. Ahora bien, ¿quiénes dominan el Congreso? Joachim Yari, que son los descendientes de Europa, de esas migraciones, ¿verdad? Pero ellos dominan el Congreso, pero no a un nivel de haber podido elegir el primer ministro. Daniel. Permíteme, por favor. Mira, entonces, ¿qué ocurre? La situación se da porque ambos frentes internos de Israel están prácticamente en guerra civil. Y la Suprema Corte de Justicia quiere meter preso a Netanyahu porque él, en primer lugar, es un delincuente. Ese Netanyahu que está ahí, corrupción de sus hijos, de su esposa, de todos ellos. Y hay otro problema, que Netanyahu, para poder salvarse de la prisión, ha organizado una alteración de la Constitución, de las leyes del país, una modificación constitucional, y la Suprema no se lo acepta. ¿Cómo anda dividida la comunidad internacional? El apoyo a Israel, quienes apoyan a Israel y quienes apoyan a Palestina. Pero eso no lo va a responder luego de la pausa. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este interesantísimo conversatorio con Daniel García sobre el conflicto palestino-israelí. La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de la Cámara de Cuentas, que tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de ese órgano de control. El Pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Y tras el conocimiento de todas estas iniciativas, la Cámara de Diputados concluyó el pasado miércoles la legislatura ordinaria y de inmediato Alfredo Pacheco dio a conocer la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo para dar apertura a una extensión extraordinaria de la labor legislativa que finalizará el 15 de agosto de 2023. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9, Santo Domingo. Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores. Daniel, antes de la pausa, se nos quedó un tiro en la recámara, como se dice. Y te preguntaba que cómo anda la comunidad internacional dividida. ¿Quiénes hoy apoyan a Israel y quiénes apoyan a Palestina? Mira, la situación es confusa. Muy confusa. Lo que pasa con esta situación de este enfrentamiento de hace 5 días es lo siguiente. Esto es una lucha
en el plano de Israel. Pero esta lucha se puede ir al plano regional. Y el plano regional implica la participación de todos los solidarios con Palestina. Llámese el Líbano, llámese Siria, llámese Jordania, Irán, Egipto. Entonces, todos estos países son lo que de una u otra forma han constituido la fuerza de la resistencia contra Israel. ¿Y ahora quiénes apoyan a Israel? Todos. No, a Israel. Tú hablaste de los que apoyan a Palestina. Espérate, ¿Quiénes apoyan a Israel? Israel tiene una situación difícil. De la misma manera, oigan esto, de la misma manera que la lucha en el plano internacional que implica a Estados Unidos, la Unión Europea, Occidente. ¿Qué ocurre? Que Occidente y la Unión Europea es lo mismo que Estados Unidos, porque la OTAN y Estados Unidos son indiferenciables. La OTAN y Estados Unidos es lo mismo. Ahora bien, Estados Unidos está aislado. A Estados Unidos solo le queda como aliado el grupo anglosajón, que son Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Ahora bien, ¿quiénes respaldan a Israel? Hay que suponer que a Israel lo está respaldando el Frente Anglosajón. Hay que suponer eso, porque la Comunidad Económica Europea, a través del Becerro Borrell, ya dijo que no se le puede suspender el dinero que le pasan a Hamás, que no se le puede, que es un abuso o una violación de los derechos humanos, el hecho de que le hayan cerrado así, sin agua, sin comida, sin asistencia médica, nada. Entonces, la Unión Europea dice eso, pero Estados Unidos no se ha pronunciado. Sin embargo, Estados Unidos manda un portaavión y dice que va a mandar otro a la costa de Israel para apoyar a Israel. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en ese portaavión o en esa fuerza militar que arriba a la costa de Israel viene la Brigada 101 de Estados Unidos, o la Compañía 101, que es la más fuerte, la más preparada, la más combativa, con la finalidad de rescatar los rehenes de Gaza, donde hay 36 americanos, ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Hay rusos, hay chinos, hay 300 y pico. Entonces, Israel está ahora mismo en un peligro muy grande. Daniel, yo he visto en los periódicos internacionales, básicamente en Russia Today y en BBC, que el conflicto surge por un tema de una agua que los israelíes le tiraron algún tipo de material para que no cruce, el agua no llegue a Palestina. ¿Qué realmente ha provocado este enfrentamiento? ¿Cuál fue el detonante de este conflicto bélico? Mira, este conflicto bélico es la continuación de estos grandes episodios de lucha entre el pueblo palestino por su independencia y su soberanía, contra el Estado de Israel, que todos los días hace a Gaza más pequeño, hace a Cisjordania más pequeño. La lucha es por ahí. Ahora bien, en Israel existe una mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es, ¿cómo se dice?, la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque eso tiene un legado histórico muy profundo allá, en lo que ellos le llaman el origen de la humanidad o la fundación del judaísmo. Llámese Abraham, Moisés, Salomón, todo ese tipo de cosas, para no entrar en detalle de esas historias. ¿Qué ocurre? Que esa mezquita está en un cerro, donde hay una gran emplanada, y en esa emplanada se construyó 600 años antes de Cristo lo que se llama la capilla del
monte templo, donde supuestamente Isaac iba a degollar a su hijo. Una pregunta puntual. Perdón. Sí. Iba a degollar al hijo, ¿verdad? Entonces, ese lugar fue reconstruido por David, por Salomón, esa iglesia, en ese sitio. Y ese es uno de los lugares más sagrados de los israelitas. Y hablando de tema de sagrado. Espérate, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa capilla, se llama la capilla de Al-Aqsa, está en ese mismo sitio porque el Imperio Bizantino, 1340 años hace de eso, en sus invasiones rompieron la capilla que había ahí y 30 años después construyeron esa capilla de Al-Aqsa. Y esa capilla es el tercer santuario del islamismo. Está Medina, la Meca y la capilla de Al-Aqsa. Tú como experto en temas geopolíticos, ¿qué tú visualizas en el corto plazo, en los próximos 15 días, en el próximo mes? ¿Cómo tú ves el panorama geopolítico en esas demarcaciones? Mira, la situación no da oportunidad a vislumbrar esquemas analíticos simples. Hay que esperar. No hay datos suficientes todavía, no se producen informaciones suficientes todavía, porque hay tres cosas actualmente. Lo primero es los rehenes. 300 rehenes escondidos en Gaza. Lo segundo es Israel tiene una coyuntura interna muy difícil por el problema de Netanyahu, donde Netanyahu ha llamado a crear un gobierno de unidad nacional, donde él pretende que sus propios adversarios formen parte de ese... Pero es que tú estás proyectando a Netanyahu como el peor hombre del mundo. Entonces, Mohammad Dief no es un también un sanguinario. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que tú estás hablando referente a un país que es de los países supuestamente más santos del mundo, como Israel. Entonces, si en un país de tanta santidad, tú ves, y donde se le rinde tanto honor a Dios, no puede ser el centro de la corrupción y de la inmoralidad y de todo ese tipo de cosas. No, espérate, porque tú estás muy serio. Es muy serio. Pero tú no te imaginas. ¿Por qué tú dices que Israel es el centro de la corrupción y de la banalidad? ¿Por qué? ¿En qué te sustenta para decir eso? Porque lo dicen los mismos israelitas que han salido a hacer grandes manifestaciones contra el mismo Estado de Israel, de tal manera que decía en mi discurso anterior, ahorita tu pregunta, que el Estado de Israel está en unos riesgos muy grandes de caer en guerra civil. ¿A quién tú apoyas en este conflicto, Daniel? ¿Perdón? ¿A quién tú apoyas en este conflicto? No, esto no es un problema de apoyo, esto es un problema de ver la verdad que viene y plantearla. Aquí no hay apoyo de ningún lado. La situación es que si Netanyahu logra hacer el gobierno de unidad nacional y de implicar en ese gobierno los dos frentes, tú ves, hay posibilidades de que puedan darle oportunidad a Netanyahu de seguir su gobierno. Pero inclusive es posible que ahora mismo Netanyahu renuncie. Que lo destituyan o que lo maten. ¿Qué impacto tendría, desde tu óptica, qué impacto tendría este conflicto en los países latinoamericanos? Mira, Latinoamérica no es más que el eco de las tendencias internacionales que se debaten hoy. No hay mucha repercusión. Ahora, lo que sí repercute es lo que hizo Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás logró mucho en eso. Sea por fuerza interna de ellos que hayan realizado este evento. ¿Qué logró Hamás? Bombardear
miles de cohetes a Israel, entrar de una forma clandestina y asesinar cientos de personas. Mira, no es eso solo es un logro para Hamas. Oye, mira, date cuenta que es la primera vez que en un conflicto entre Israel y palestinos se matan más soldados israelitas que palestinos. Pero es una sorpresa, Daniel. Fueron sorprendidos. Espérate. ¿Qué ocurre? Y cortaron las verjas con retrocavadora. Fueron sorprendidos. ¿Qué ocurre? Que jamás ha demostrado ahora mismo que el ejército israelí es vulnerable. Oye, algo importante. Mira, déjame puntualizarte algo, déjame dime. precisarte esto. Tú sabes qué han dicho teorías conspirativas. Hoy ha dicho Netanyahu que tú sabes que la franja de Gaza tiene 360 kilómetros de diámetro. 2,5 millones de habitantes. Y 2,5 millones de habitantes. Y él dijo que eso va a ser borrado definitivamente. ¿Tú no has pensado en que pudo haber sido una estrategia? Déjenlo entrar para tener una excusa fuerte y fehaciente y dejar ese conflicto resuelto de una vez y para siempre. No. No. Yo tan absoluto, un no tan absoluto. Me arriesgo a decir que no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque en el tiempo que estamos viviendo hoy, con la coyuntura mundial de una división entre dos bloques con tanto poder acumulado, el bloque de Rusia, China, los BRICS, etcétera, ¿verdad? Que son hoy prácticamente los que están dirigiendo el mundo. Dirigiendo el mundo. Totalmente. Esta gente no va a permitir que Netanyahu mate 2,5 millones de gente. ¿Quién es la víctima hoy en el conflicto? Los secuestrados. No, Israel está victimizado. Israel hoy ante los ojos del mundo es la víctima. Lo que pasa es, y esa lectura es profunda y dice lo que mucho. pasa es que hay que ver hacia atrás. Hay que ver todo el ultraje, todo el enclaustramiento histórico en que se ha sometido Gaza y cómo se ha manejado a la población palestina. También hay que tomar en cuenta que lo que han hecho los palestinos en básicamente dos oportunidades. Primero, en 1973, los egipcios, Yom Kippur, una fecha memorable para los israelíes. Y ahora este otro golpe de hace 5 días, se cumplen 50 años de Yom Kippur y también 75 y también se celebra una fecha histórica. Que es importante para los israelíes. Hay mucha coincidencia con esa fecha. Muchas. Inclusive, ese día cumplió año Putin, el presidente de Rusia. Hay mucha coincidencia con esa fecha. No es que le quite mérito a Israel ni a los palestinos, pero lo que ocurre aquí, lo que ha ocurrido aquí es, que es lo que hay que ver, que jamás con esa acción demostró que el ejército israelí es vulnerable. Esa es una. 2, demostró un relanzamiento del proyecto del Estado palestino que había estado opacado por muchísimo tiempo. Oye, demostró además que la opinión pública mundial es receptiva, es posible redirigirla hacia un foco de atención, oye, más específico como es ahora el caso de lo que ha ocurrido en Palestina. Daniel, dime. Te confieso que ha sido más que interesante conversar contigo y nos gustaría que vuelva porque yo estoy seguro que este conflicto no va a terminar en los próximos días. Tú sabes que esto es televisión y nos gustaría un mensaje final de tu parte, ya que veo que está un poquito tendenciado hacia Palestina y Hamas. No. Lo que sucede, mira... Un mensaje final, porque tenemos que irnos. Lo que sucede con Palestina e Israel es, señores, que Israel es un estado ficticio que fue creado por la élite, por la City de Londres, vamos a llamarle así, para englobarlos a todos. Y desde ahí se ha volcado la economía de Occidente hacia Israel y todas las resoluciones de la ONU sobre el Estado palestino se han violado y no se han reconocido nunca los derechos del pueblo palestino. Y las injusticias que se han cometido con ellos han sido relegadas
y ignorada, y por tanto, cuando ocurre un episodio como este, que permite que la voz de Palestina, de los palestinos, se alce de nuevo, pues esto realmente es un mérito que hay que ponderar. Gracias a Daniel García, experto en geopolítica y quien desde nuestra óptica, y así entiendo que lo entienden nuestros televidentes, ha dado cátedra de la situación que acontece entre Israel, Palestina, Gaza, Hamás y todo este conflicto que yo entiendo de alguna forma repercutirá en los demás países del mundo y Latinoamérica no escapa esta realidad. Ustedes no se muevan de sus asientos y seguimos con el desarrollo de este interesantísimo programa. Vamos a la pausa. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos nuevamente con su sección sobre marketing político. En esta ocasión vamos a analizar los procesos de elección que hicieron los partidos recientemente y lo que faltan, que el que un poquito más atrasado está es la Fuerza del Pueblo, que ya esta semana, mañana, domingo y el día sucesivo tendrá ya su listado final porque hay un plazo que cumplir que vence al final de este mes. Por lo pronto vimos que el PRM usó dos modalidades básicas, aparte de las reservas, usó las primarias en los regidores y en 2 alcaldes, eso lo hablamos, pero finalmente está eligiendo los que son senadores y diputados basados en encuestas. Sorprendentemente, que vimos por ejemplo en el caso de la circunscripción número 2, un precandidato que, calculándolo así, por arribita, debe haber gastado más de 10 o 20 millones de pesos en promoción, propaganda y campaña, un hijo de un gran millonario de la capital, y apenas marcó con menos de un 2%. Por tanto, se quedó fuera. En la circunscripción número 2, a donde está el monstruo de Pacheco, Alfredo Pacheco, y Aníbal Díaz, y otro candidato, ahí que no recuerdo el nombre bien, auspiciado por Fellito, Lacaz. Por su parte, el PLD con sus regidores se fue a asamblea de dirigentes, donde votaban los presidentes de direcciones de base. Algo también medio difícil porque para usted salir electo ahí, tenía que llevar o motivar que fueran los presidentes de comités de base que son reducidos ya en este momento en ese partido. Ahí, por ejemplo, vemos que hay regidores que ganaron con 100 votos, con 80. Así ocurrió también el PRM un poquito más abultado, porque ahí también se lo llevó la ola de aquellos votos que se pusieron en la tarde. En la Fuerza del Pueblo se están esperando ya los datos finales para los, fundamentalmente, los regidores, alcaldes, diputados y senadores. Veía una encuesta digital en una circunscripción de regidores, afanando por ver quién estaba delante, y les repetía a esos muchachos que las encuestas, los sondeos de redes sociales no son tan científicos y no son valideros para evaluar el posicionamiento de un precandidato. Asimismo, le decíamos que a veces un precandidato pierde porque tiene pocos votos y dice, es que no encuestaron porque donde yo vivo no encuestaron a nadie. ¿Y dónde es que usted vive? Ah, en un barrio. Ah, pero en un barrio de, por ejemplo, 100 que tenga, por un decir, la circunscripción número 2. En un barrio es probable que si usted no es un gran dirigente y se mueve mucho, cuando vayan ahí y miran 4 personas, o 6 o 7, no lo mencionen en su propio barrio. ¿Pero cómo va a ser que van a encuestar en mi barrio solamente 4 personas o 7 personas? Así es. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que es el método de investigación. Es probabilístico,
segmentado, aleatorio. Quiere decir que si la circunscripción número 2 tiene 100 barrios y van a medir con 400 muestras que te dan un margen de error de más o menos de un 4 o 5%, te van a dividir los 100 barrios en 400 muestras. ¿A cómo le da? A 4 cada uno. Entonces no es raro que, por ejemplo, vayan a La Chivera y busquen 4 hogares separados y probablemente no tomen ahí donde te conocen, donde tú vives. Y tú va y se mueve más arriba y llega a Campechito o otro barrio que se pueda llamar Puerto Isabela y dice, por aquí habían encuestadores. Yo no los vi, porque no tiene que verlo. Porque donde entran 10 o 12 encuestadores para recorrer 100 barrios, se separan, hacen sus 4 muestras y se van, hacen sus 4 muestras y se van. Y no tienen que dejarse sonar porque ellos no pueden promoverse, porque si no, le caen atrás lo que le llaman ahora las moscas de las encuestas, que son motoristas que le caen detrás tratando de variar el resultado, cosa que tampoco funciona. Por ahí andan las cosas en este berenjenal político de elección por encuesta que en algunas ocasiones sale tan costoso como las primarias porque hay que medir más de una vez en algunas ocasiones. Y una encuesta de 400 muestras, cada muestra anda en el mercado de 8 a 12 o 14 dólares. Si le ponemos la mínima, ya usted sabe lo que cuesta eso. Fácilmente una encuesta le cuesta 400, medio millón de pesos en una localización como esta. Así que ya esto se termina ya prácticamente esta semana y vamos a ver los gritos, las ambulancias blancas, verdes y moradas, porque muchos de la fuerza del pueblo que pierdan probablemente digan que lo engañaron porque no hicieron las encuestas como es y se cobijen bajo ese pretexto en otro sitio. Puede ser una parte significante, igual que los del PLD, igual que los del PRM, que hay un chorrete de renuncias de gente que dice que lo engañaron. Y el que se somete a un proceso tiene que acogerse a los resultados. Así que si usted está compitiendo en política, aprenda a que las reglas son reglas y si estás en ella vas a perder o a ganar. Y el que no sabe perder, tampoco sabe ganar. Vamos a ver cómo queda el griterío. Esta semana que viene analizaremos cómo se componen las boletas finalmente. Hasta la próxima.